Buenas noches. Aquí transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en un super tema, los factores de riesgo psicosociales en la nueva normalidad. Aquí vamos a recibir con mucho gusto a nuestro consultor Nelson Enrique Oviedo, experto en este tema, en donde con esta manera de una charla y de webinar vamos a llevarlos en el tema de los factores de riesgo y más ahorita con la nueva normalidad, ¿no? Es un tema muy actual. Pues Nelson, si me permites hacer una pequeña presentación primero y luego te cedo la palabra para arrancar. Claro que sí, Francisco. Encantado. Ok. Como nuevamente les digo, una disculpa, empezamos un poquito después de la hora, unos pequeños inconvenientes. Los invitamos, esta plática va a estar grabada en Facebook y en YouTube en unos momentos. Si es de su interés, por favor denle like, coméntenla y compártanla. Y no la dejen de ver como los demás materiales que subimos en la página de Francisco Gutiérrez Coach. Ahora sí, estimado Nelson, todos tuyos. Excelente, ¿Nos Francisco. compartes Pues un pantalla? gusto. Vamos a compartir pantalla. Dame un segundo. ¿Cómo ves? ¿Ya se está viendo? Perfecto. Bueno, muy bien. Pues un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Y pues un gusto, un placer estar con ustedes aquí en esta experiencia de webinar o podcast en vivo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de los factores de riesgo psicosocial en la nueva normalidad. Vamos a platicarlo desde el punto de vista de retos y oportunidades y vamos a tomar como base la norma 035 de la STPS 2018 y los acuerdos de la Secretaría de Salud para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Permítanme me presento. Mi nombre es Nelson Enrique Diego Fernando Oviedo Arbeláez. Soy CEO de Bridge2B. Soy consultor integral especializado en productividad laboral por la Organización Internacional del Trabajo, en la metodología CIMAPRO y también en la NOM 035 de la STPS. Soy agente capacitador externo de la STPS, consultor acreditado en metodologías desarrolladas por importantes instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la OIT, y soy mentor en habilidades gerenciales. Ahí en la pantalla pues está más información de quién soy. La firma Bridge2B buscamos ser la vía más rápida para alcanzar sus resultados empresariales con mayor productividad y mejor calidad de vida. Con nosotros obtienes resultados integrales, de alto impacto, métodos certificados y experiencia probada con extraordinarios casos de éxito. Mi página es consultoriaempresarial.info y mi WhatsApp 818-088-9575 para las dudas que puedan surgir. Con el mayor gusto las podemos platicar. Vamos a platicar 5 puntos de manera muy precisa. El primero es hablar sobre cuál es la estrategia de retorno a las actividades y esta nueva normalidad, como se le ha llamado. También es importante ver cuál es el vínculo que tiene esto con factores de riesgo psicosocial, porque existe la duda si es necesario o no en este momento cumplir con la NOM 035. Existe la duda si se van a auditar o no los requerimientos de la normatividad o se va a esperar a después. Vamos a aclarar ese punto en esta primera slide. En la reapertura ordenada, gradual y cauta con la finalidad de continuar con el cuidado de las personas y al mismo tiempo reactivar la economía mexicana por una pronta recuperación económica, el 14 y 15 de mayo la Secretaría de Salud emitió un acuerdo por el cual se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas y también establecen acciones extraordinarias. Dentro de ello vino un anexo que se llama Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral y viene la lista 5 que nos dice que las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que las grandes, deben contar con lineamientos para la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, aquí encontramos nosotros que efectivamente si un auditor llega a hacerte, un inspector, llega a hacerte una visita en estos momentos por parte de la autoridad, efectivamente tiene todos los elementos para poderte exigir que estés cumpliendo en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Oye, Entonces, Nelson, te vamos, claro, ¿estás de acuerdo en la dinámica?
Claro, Vamos haciendo preguntas de clarificación, por supuesto. pensando en que tú eres el experto y nosotros con intención de aprender. Para todos aquellos que no saben qué es un riesgo psicosocial desde la óptica de la ley o desde la óptica laboral, ¿nos puedes dar una pequeña semblanza o un pequeño resumen de qué es? ¿Cómo identificarlo? Claro que sí. Permíteme paso al siguiente slide donde justamente hablamos de esto. La norma Excelente. 035 tiene efectivamente por objetivo el identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover el entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, la misma normatividad nos dice qué se entienden por factores de riesgo psicosocial y también qué consecuencias tiene esto y qué efectos tiene en la salud. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo psicosocial? Son 7, vienen enumerados en este slide, donde el primero de ellos es las condiciones en el ambiente de trabajo. Es decir, que la gente de pronto esté trabajando en condiciones de alta temperatura, exceso de ruido, unas condiciones no aptas, no, con poca limpieza. Estas son las condiciones en el ambiente de trabajo. O bueno, por el caso contrario, un ambiente de trabajo bueno, limpio, sería lo ideal, porque nos va a disminuir los factores de riesgo psicosocial. El segundo es una excesiva carga de trabajo, es decir, la persona se le dan responsabilidades que no alcanza a sacar dentro de su jornada laboral, dentro de unos criterios de eficiencia razonable. El tercer elemento es la falta de control sobre el trabajo. Es decir, la persona no puede decir cómo mejorar el trabajo. Y esa es una parte interesante, porque a veces pensamos que no le debemos dar control sobre el trabajo a un trabajador. Y no se trata de hacer que él haga lo que quiera, sino más bien que él aporte ideas de mejores prácticas, aporte ideas de cómo hacer el trabajo mejor y sacarme el resultado en un buen término. O sea que Nelson, en este punto, tú sabes que mi área de experiencia es la mejora continua Exactamente. y parte de la mejora continua es siempre Al involucrar al trabajador. personal. Entonces, aquí, Exacto. si nosotros involucramos al personal y él es el responsable de mejorar su propia área, identificando oportunidades y los organismos le dan voz y voto, ¿estamos en cumplimiento con la norma? En ese punto específicamente, claro que sí, porque justamente es eso lo que se busca, de que el trabajador pueda aportar esas ideas y quién mejor que la persona que ejecuta para decirnos cómo se pueden hacer las cosas mejor. Entonces, definitivamente ese punto está muy bien. El cuarto es cumplir con las jornadas de trabajo y que estén acordes a la Ley Federal del Trabajo. El quinto punto que genera riesgo psicosocial es la interferencia de relación trabajo-familia, es decir, cuando el trabajador está en su casa y que fuera de su horario de trabajo, sin embargo, tiene actividades que desarrollar para la empresa. Esa es la interferencia de relación trabajo-familia. El sexto punto es el liderazgo y las relaciones negativas. Es cuando tenemos nosotros un jefe que ejerce un liderazgo negativo, es decir, que humilla, maltrata a las personas. Pero también esas relaciones negativas se dan entre compañeros, cuando hay burla, cuando hay maltrato psicológico y demás. Ese es un punto que genera ese riesgo psicosocial. Y el séptimo es la violencia laboral. Esa violencia donde se ejerce el maltrato llevado a un extremo, de manera tal que a veces buscan que el trabajador se vaya de la empresa sin indemnizarlo. Entonces, estos son los 7 factores de riesgo psicosocial que tiene por consecuencias un elevado estrés laboral que genera el burnout, y entendemos por burnout aquellas situaciones donde el colaborador está tan cansado, tan agotado, que pierde el interés por trabajar, se ve desmotivado. Y lo vemos a veces en algunas empresas o algunas instituciones cuando vamos, que vemos que los colaboradores no están comprometidos y trabajan de mala gana. Entonces, ese es el burnout, no solamente la mala actitud del trabajador, sino también que la misma empresa permitió que la persona se fuera desgastando a un punto tal de que ya no trabaja a gusto, y eso se observa para los clientes de la empresa. El mobbing es otra consecuencia del factor de riesgo psicosocial, y es como decir el bullying, pero llevado al trabajo. Cuando se hace la burla, que se hace consistente, que es hiriente, que es dañina hacia una persona, estamos ante el mobbing. También tenemos problemas en la organización como consecuencia de los factores de riesgo psicosocial, y todo esto tiene una afectación en la salud del trabajador. Vemos cómo se generan ansiedades, cómo se generan trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, es decir, que la persona llega el momento de descansar y no puede dormir. Y estos elementos se ven exacerbados actualmente con la pandemia del COVID-19 que tenemos. Hay más ansiedad, hay más trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, hay trastornos de estrés grave y de adaptación. Entonces,
Por eso es tan importante y tan relevante hablar de este tema actualmente, porque la gente con la pandemia tiene mucho estrés, mucha ansiedad, no está durmiendo a algunas personas correctamente y esto se ve repercutido en el ambiente de trabajo. Y por eso es importante que nosotros entremos a aplicar la NOM 035 para poder detectar qué personas están teniendo ese tipo de problemas en riesgo psicosocial y poder intervenir de una manera oportuna y evitar que se nos presenten problemas importantes en la empresa. Nelson, si yo soy responsable de gente y trabajo en un grupo de trabajo, tengo gente a mi cargo y con esta situación todos en teoría estamos estresados. ¿Cómo puedo identificar a alguien que esté teniendo los riesgos ya hayan pasado a los efectos en su salud, lo que nos mencionas, ¿no? Trastorno de ansiedad, del sueño. ¿Cómo lo podemos detectar y qué podemos hacer? Mira, dos cosas. Primero, la norma como tal no busca que nosotros como jefes de los colaboradores identifiquemos si está padeciendo ansiedad, estrés grave. No se busca eso. La norma lo que está buscando es que tú como jefe verifiques qué factores de riesgo psicosocial están afectando al colaborador. Y para ello tenemos lo que son los diagnósticos, las encuestas que se aplican a los trabajadores. Y ya también voy a hablar sobre ello un poco más adelante. Ok, muchas gracias. Sí, qué bueno que nos ayudas a clarificar, porque a veces pensamos que la ley nos manda a hacer algo y también la iniciativa sin orden puede generar problemas, ¿no? Exacto. Fíjate, Francisco, que el punto que tratas es muy importante porque he escuchado a jefes, a supervisores que dicen, bueno, ya entendí lo que tú me estás diciendo, lo que tengo que hacer es estar vigilante a ver si los colaboradores están ansiosos, si están estresados, si tienen algún tipo de trastorno, alguna situación. Y pues no, esa no es la lógica, porque eso es un trabajo de un psicólogo. Es un trabajo de un psicólogo. Entonces no podemos nosotros pedirle a los supervisores que se conviertan en psicólogos, pero sí podemos pedirle a los supervisores que cumplan con la aplicación de las encuestas que en su momento la empresa pues colocará y a partir de ahí se genera un diagnóstico donde vienen cómo se encuentran los diferentes colaboradores en términos de factores de riesgo psicosocial, cuáles de ellos requieren una atención clínica por el tema de los acontecimientos traumáticos severos y cuáles de ellos necesitan entrar a una cantidad de estudios específicos de ellos para ver si realmente están afectados o no en su salud. Mira, sí, muy, muy interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto, Seguimos. con mucho gusto, Francisco. Bueno, otro punto interesante es la norma busca que las empresas tengan un entorno organizacional favorable para los colaboradores, es decir, un entorno donde las personas puedan trabajar de manera bien, productiva, con un buen ambiente de trabajo y que esto sea un ganar-ganar para el trabajador, pero también para la empresa. ¿Y qué se espera que se hagan? 6 acciones muy concretas. Uno es fomentar el sentido de pertenencia, que el trabajador se sienta feliz de trabajar en su empresa, se sienta en la medida de lo posible que está trabajando en un lugar bueno, favorable, que la empresa le dé una formación adecuada para el desarrollo de sus actividades, que tenga claro cuáles son sus responsabilidades, que haya una definición precisa, que ellos puedan participar proactiva en la comunicación entre los trabajadores, que también se distribuya adecuadamente la carga de los trabajos, que no queden en manos de unos pocos. A veces en las organizaciones, cuando tenemos personas que son muy eficientes, a esas personas se les va cargando cada vez más el trabajo por su nivel de eficiencia. Y aquellos que nos dan buen resultado, pues van quedando con una carga de trabajo muy baja, porque el jefe dice, no, pues mejor a este no le pongo nada porque no lo va a hacer bien. Entonces se va generando ese desbalanceo de cargas de trabajo y es algo negativo. Se necesita... Sí, Francisco. No, no, me hace mucho clic. Tú sabes que la mejora, pareciera, yo sé que tú eres consultor de productividad, pero pareciera que esta norma nos describe un ambiente en donde es un ambiente de clase mundial, ¿no? Describes a detalle lo que todos los que nos dedicamos a la mejora continua buscamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace clic? Y aparte en la forma en la que nos lo presentas, eh, pues hace mucho sentido trabajar los pisos de producción desde la mejora continua. Claro que sí. Fíjate, Francisco, que esa sensación que estás teniendo tú fue la misma que tuve yo cuando me acerqué con esta norma. Porque justamente cuando yo empiezo a leer la norma, empiezo a entender que es una cara de la moneda.
es esa cara que nos va a permitir tener una mejora en la organización, que nos va a permitir tener un mejor ambiente de trabajo, pero la otra cara de la moneda es la productividad o la mejora operativa, la mejora de los indicadores, la excelencia operacional. Entonces, estamos hablando de lo mismo, nada más son caras distintas de la moneda. Y es tan importante lo que tú estás diciendo porque hay empresas que se quedan nada más con esta cara de la moneda. Y déjame precisar en qué cara de la moneda se quedan. Se quedan el tengo que cumplir porque hay una norma y esa norma, si no la cumplo, me multan. Entonces, hacen los entregables, hacen las carpetas y las colocan en un estante pensando que si llega la autoridad, ellos van a poder presentar que ya están cumpliendo. Pero el cumplimiento va más allá. El cumplimiento es, tienes las carpetas, las llevas a la práctica, las ejecutas y muestras que, con evidencia que efectivamente la estás cumpliendo. Y ahí, si hacemos nosotros y direccionamos bien el proceso, pues es donde vamos a poder obtener un buen eslabón, unos buenos cimientos para la productividad laboral. Fíjate, si me das permiso de meter unos conceptos. Sí, muchas gracias. En la mejora continua, la manera en la que yo la trabajo, le digo a los equipos, a los agentes de cambio, si queremos mejorar algo, tenemos que declarar el propósito, ¿no? De hecho, el círculo dorado de Simon Sinek lo dice, ¿verdad? Si te quedas en el qué y en el cómo es la parte racional del cerebro, si te mueves al propósito, es la parte interna del cerebro en donde la probabilidad de que sea una iniciativa de éxito es mayor. Entonces, al escucharte y ver, y tienes razón, empresas en donde solamente se quedan en el qué, oye, la carpeta y si nos auditan, ¿no? Exacto. Tal vez en el cómo, oye, hice las entrevistas y detecté, y sí, mandé a 3 al psicólogo, pero siguen en el cómo. Pero no, Exacto. si se quedaran en el propósito de realmente favorecer el ambiente laboral, los centros de trabajo y la experiencia de la gente, este sería otro cuento, ¿no? Yo creo que aunque no Exacto. nos lo pidiera la ley, estaríamos en cumplimiento porque estamos favoreciendo el sentido de pertenencia de la gente, su carga de trabajo, le estamos dando las herramientas, aparte lo evaluamos y lo reconocemos, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones que quieran cumplir con la norma 35, más bien tienen que replantear su propósito, porque si lo ven como un sistema de gestión, un tipo ISO, pues le van a dar checklist a todas las carpetas, pero no Exacto. creo que estén cumpliendo, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, lo del propósito se me hace muy interesante porque inclusive podríamos pensar en responsabilidad social, en el aspecto que tú estás cuidando la salud psicológica de tus colaboradores y esto va a tener un beneficio en la comunidad que tú estás formando como empresario. Entonces, por eso le veo tantos beneficios a la NOM 035 y por eso me gusta tanto el tema y disfruto mucho cuando hacemos las encuestas con los trabajadores y detectamos las personas que han sufrido acontecimientos traumáticos severos y que se les ve la necesidad de que se les dé acompañamiento psicológico y que ya le mostramos al director y le decimos, mire, estas personas con nombres y apellidos han tenido este tipo de incidentes. Y muchas veces los directores, digamos, cuando se les presentan estos datos, se sorprenden porque no se esperan encontrar ese tipo de historias dentro de la empresa. Sí, ahí aplica hay un iceberg, le llaman el iceberg de la ignorancia, me gusta mucho y de hecho es de mucho uso en mis comunicaciones. Había un japonesito, Sidney Yoshida, si no mal recuerdo, que postuló que decía que los directores administran desde el 4% de lo que pasa en el piso, o sea, solamente saben el 4%. Los supervisores y mandos medios va subiendo su porcentaje de conocimiento, pero ¿quién sabe el 100% de lo que pasa en un piso? La gente. Entonces, no me extraña que cuando tú subas datos del piso a la dirección, los desconozcan, ¿no? Porque ese Exacto. postulado es vigente, sigue siendo vigente. Las direcciones a veces desde una oficina quieren administrar y no, hay un piso vivo que se mueve por sí solo y hay que entenderlo, ¿verdad? Y sabes que hay un piso vivo, Francisco, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con experiencia. Y a veces hay líderes que lo que asumen es que en el piso nada más tienes que dar instrucciones y que hagan. Entre menos pregunten, mejor. Entonces Sí. ahí se está perdiendo ese conocimiento básico. Y lo que está buscando esta norma, aparte, es cómo obtienes ese conocimiento que te resulte útil a ti y que a su vez eso le mejore la calidad de vida en el trabajo a los colaboradores. Pues tiene muchos beneficios. Fíjate que
para aquellos que no le saben cómo implementar, le acabas de dar al clavo. Es escuchar a la gente, es empoderarlos. Yo también tengo otro ejemplo que me gusta mucho usar. Alguien me lo dijo y tiene razón. Llega la gente a la operación y le decimos, tú no sabes solucionar problemas, ¿no? Para eso están los Claro, ingenieros. exacto, Pero resulta que la gente en operaciones es una solucionadora de problemas innata o innato. ¿Por qué? Porque con menos recursos, con más exactamente, problemas, salen adelante y solucionan N cantidad de problemas todos los días. Y llega una organización y le faltamos al respeto diciéndole que no, tú no sabes solucionar problemas. exacto. Y para eso tienes ahí al gerente de producción o al gerente de mejora continua, o al gerente de calidad, que te va a decir cómo solucionar las cosas y hacerlo bien. Es Entonces es correcto. ese balance de conocimiento, donde la gerencia tiene un conocimiento, una experiencia, pero también el trabajador. Entonces, si sumamos eso a través de una buena comunicación, podemos tener mejores resultados. Bueno, otro punto importante, Francisco, aquí a considerar es que la NOM 035, que nos habla de estos factores de riesgo psicosocial, pues es para todas las empresas. Sin embargo, lo que se hace es que se establecen 3 grupos de tamaños de empresa para aplicarles las obligaciones. Entonces, digamos, en el caso de las empresas que son de menos de 15 trabajadores, están exentos de aplicar evaluaciones de factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, sí tienen que evaluar los acontecimientos traumáticos severos. Las empresas de 16 a 50 aplican encuestas de factores de riesgo psicosocial y las de más de 50 tienen que aplicar adicionalmente a factores de riesgo psicosocial el entorno organizacional favorable. Entonces, esto nos va mostrando cuál es el alcance y las obligaciones que tenemos como empresas. Eso en el dado caso que quieras cumplir nada más con la norma, ¿verdad? Pero yo Exacto, pienso que ya, así sean 15 personas, ya tienes una organización y yo creo que es tu responsabilidad hacerla productiva y que la gente vaya y sienta que va a hacer la diferencia para el mundo, ¿no? Todos los días. exacto, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que este punto de las sanciones administrativas es un punto que motiva a los empresarios en muchos sentidos. No digo que a todos, pero a algunos empresarios les motiva a evitar ese tipo de sanciones. Y ahí me quisiera detener un poco porque estas sanciones ahorita con la nueva normalidad son muy importantes. Mira, vamos a ver, por ejemplo, en el caso nada más de esta norma, la norma 035, se establecen multas que van de 50 a 5,000 unidades de medida de actualización. Estamos hablando de multas que pueden ir por concepto entre 4.300 y 434.000 pesos por concepto y o el trabajador afectado. Entonces, pensemos que nosotros no cumplimos para nada con la NOM 035, podemos tener multas de varios millones de pesos. Pero lo peor del caso es que el inspector podría decir, si la afectación que se ve es significativa para varios trabajadores, te podrían colocar esa multa de varios millones de pesos multiplicadas por el número de trabajadores que se vean afectados. Entonces podemos estar hablando de cifras muy significativas y que son impagables en el momento dado para una pyme. Entonces aquí tenemos un factor de motivación, pero además con la nueva normalidad, entonces no solamente la NOM 035 que te van a evaluar, te van a evaluar la NOM 030, te van a evaluar diferentes normas y conceptos que de no cumplirse, pues entramos en unos terrenos mucho más significativos. Esta norma es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero si te audita, bueno, perdón, te hacen la inspección Secretaría de Salud, pues te puede sacar otros conceptos adicionales. Pero si además se nota que hay una afectación sanitaria, puede entrar COFEPRIS, pero si además se nota que hay negligencia, puede haber la participación y la responsabilidad penal. Entonces, la nueva normalidad, y aquí quisiera hacer subrayar, significa mucha responsabilidad para los colaboradores que tienen que seguir estas normas, porque para ellos también hay obligaciones, no solamente es para el empresario. El trabajador tiene que cumplir, el gerente tiene que cumplir, el directivo, el empresario. Entonces, las responsabilidades son grandes y es importante que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, porque muchas empresas, ahorita que estaba el cierre de las empresas, decían, no, pues que déjenos trabajar, necesitamos abrir, necesitamos vender. Exacto, ya ahorita ya está, se reapertura de la actividad económica, pero con grandes compromisos que se tiene que cumplir y que esto implica todas estas consecuencias de no hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita tengo un par de preguntas en cuanto a al dinero, pero recapitulando un poco, imagínense, son organizaciones que ya de por sí
traen oportunidades ahí en ambientes laborales, ¿no? Son Sí, generadores de riesgo psicosocial, aún sin la pandemia. Ahora, sí, con la pandemia y el estrés del encierro, con la situación de las cargas adicionales o requerimientos adicionales del sector salud, la sana distancia y todas estas cuestiones, pues yo creo que aquellas empresas que están haciendo bien su trabajo seguramente no están batallando, pero aquellas empresas que ya estaban mal desde antes, ahora con la nueva normalidad, es una legislación o requerimientos adicionales, ¿no? Entonces, esa gente ha de estar no nada más en su estrés diario regular, sino ahora con un estrés secundario debido a a las nuevas reglas de apertura. Y como tú lo dices bien, yo nada más, ahora ya no nada más tienes que cumplir con una, tienes que cumplir con varias al mismo tiempo. Y eso me exacto. lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivador de que el gobierno o la gente que pone las multas las ponga tan elevadas como lo mencionaste? ¿Cuál es el beneficio más allá de la salud de la gente, obviamente, pero para aquellas personas de gobierno que pusieron estas reglas? ¿Cuál es el beneficio desde tu óptica? Fíjate, no tengo la respuesta cierta, no tengo el conocimiento específico de por qué colocan estas multas muy elevadas, pero me imagino que, bueno, más que imaginarme, lo que yo observo, el efecto que tienen las empresas, es que cuando se hablan de multas grandes, entonces le dan más importancia. Entonces, muchas veces es como que, a ver, ¿cuánto es la multa? Son 4 millones. Ah, bueno, entonces sí, le prestamos atención. Quizás ese es el elemento que invita a las personas a cumplir, ¿no? Bueno, Eh, Sí, quisiera pasar al tercer punto. yo creo que ese es el punto, ¿no? Que eh, es un motivador y ya los beneficios, yo creo que es tener población sana, ¿no? Población que no demande servicios de salud y que sea no sé cómo decirlo, que seamos una comunidad sana que no por lo que traigamos en riesgos psicosociales podamos generar ahí algo otras situaciones. Sí, exactamente. Sí, entonces como vemos, el concepto, esta situación es muy interesante, muy de actualidad y que tiene su nivel de complejidad. Yo quisiera mostrarte un ejemplo de un caso donde, por ejemplo, aquí vemos cómo 10 de 90 colaboradores requieren atención clínica por acontecimientos traumáticos severos. ¿Y qué es acontecimientos traumáticos severos? Nosotros le preguntamos a los colaboradores si han presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como lo siguiente: accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o lesión grave, asaltos, actos violentos que llevaron a lesiones graves, secuestro, amenazas, cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y el de otras personas. Entonces aquí vemos en este ejemplo que el 11.11% de las personas contestaron que sí, efectivamente, y que se requiere una atención clínica para ellos. Ahora, ¿qué nos hace reflexionar acá? Pudiera, y nos ha pasado, donde los directivos nos dicen, a ver, me estás diciendo que el 11% de mi gente ha sufrido asaltos, actos de violencia, secuestro, amenazas. Entonces, ¿en dónde estoy parado? Pero entonces ahí es donde hay que hacerle ver al directivo que no solamente estamos hablando que ha pasado puertas para adentro en su empresa este tipo de situaciones, sino también con motivo del trabajo, es decir, en el trayecto de casa al trabajo o viceversa. Y ahí se encuentra mucho de esta situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un trabajador que tiene un turno en la noche y que tiene que salir a tomar su transporte de la empresa a las 10 de la noche y que tiene que caminar desde su casa hasta la estación donde para el camión y pueden pasar varios kilómetros caminando de noche porque es muy bien alumbradas, pues probablemente sufra en algún momento algún robo de su celular, asalto con violencia o algún tipo de cosas como estas. Y esto que pasó fuera de la empresa, pero cuando iba el trabajador a trabajar, pues le genera una serie de secuelas. En algunos casos, pues requieren atención, como en este ejemplo que estamos colocando. De hecho, 10 personas de 90 requieren atención, pero 13 contestaron que sí, es decir, no todos requieren atención, 3 no lo requirieron y 10 sí. Entonces, es un punto a ver, porque digo, en el caso de los directivos a veces dicen, no, pues aquí qué asaltos, cuál violencia, cuáles accidentes, pero hay que ver más allá y sobre todo las consecuencias que esto tiene en los trabajadores y que esa consecuencia se ve en la repercusión en la línea de trabajo, en el desinterés, en la desmotivación, en la rotación del personal y que esto
se ve reflejado en dinero para la organización. Entonces habría que verlo como ese ganar-ganar. Yo identifico mis colaboradores que han sufrido esto, los ayudo y a su vez obtengo de ellos un mayor compromiso y mejores resultados. También eso hablando de identificando a los que ya les pasaron, pero hay organizaciones de clase mundial que ofrecen, digo, también por mercado, ¿verdad? Empiezan a ofrecer transporte y cada vez con rutas más cercanas a su casa, ¿no? Para evitar Sí, tener que tomar un segundo transporte o tener que pasar por una zona peligrosa. Yo creo que aquellas organizaciones que escuchan a su gente y que en base a eso también toman decisiones y no siempre contando con el factor de cuánto me cuesta, sino más bien a cuántos beneficio, son los sí, que son aquellas empresas que son de clase mundial, aquellas que no toman atención en esto. ¿Cómo llega tu gente? Pues quién sabe, ¿no? Oye, ¿cuántos sí, camiones toma? Pues quién sabe. ¿A qué hora se levanta para llegar a las 6? Oh, no sé. Digo, seguramente son organizaciones que tienen muchos problemas porque no escuchan a su gente. exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Francisco, el otro punto es ver, por ejemplo, en el tema de los factores de riesgo psicosocial. Aquí también la cosa se pone interesante porque a veces nosotros decimos, no, pero ¿qué personas te pueden estar en alto o muy alto en mis factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable? Pero hemos encontrado casos arriba de 60-70% de personas que requieren intervención de acuerdo a su nivel de factores de riesgo psicosocial. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso que vemos en la pantalla, tenemos el nivel muy alto, un 6%, nivel alto, 28%, y medio, 26%. Sumados estos tres, nos dan 62%. La norma nos dice que el nivel medio, alto y muy alto se requieren desarrollar actividades específicas para ellos. Entonces, ahí ya vemos que es muchas las personas que hay que intervenir. Entonces, por eso, para las empresas es un reto, pero el reto está a su vez, digamos, acotado. No es un reto ilimitado, un reto donde se están pidiendo cosas imposibles, ¿no? De manera así resumida, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa? Primero, pues elaborar su política de prevención de riesgos psicosociales. De esta manera, lo que busca específicamente la norma es prevención, más que control, es la prevención, es el énfasis que va. Sin embargo, también está la parte de control, que las medidas, sobre todo de personas que están en niveles muy altos, ya se requiere actuar y controlar esa situación. Luego, segundo punto, la aplicación de encuestas. Se necesitan aplicarlas. Ahorita, por ejemplo, por la situación que vivimos de COVID-19, pues un medio idóneo es el medio digital, porque el trabajador va a contestar desde su celular con toda la seguridad, obviamente que lo va a hacer con privacidad, lo va a hacer con todos los elementos que tienen que darse, pero no vamos a tener tanto contacto con la gente. Entonces, tenemos que hacerle las encuestas de acontecimientos traumáticos severos, tenemos que hacerle las encuestas para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y también en su caso, a las empresas de más de 50 colaboradores, pues el entorno organizacional favorable. Con base en estos elementos de encuestas, pues necesitamos hacer un diagnóstico para poder saber cómo está nuestra gente, para poder entender a qué personas hay que darle atención, en qué nivel se encuentran, porque no es lo mismo que esté una persona en un nivel muy alto de riesgo psicosocial a alto. Los compromisos que te pide la norma son distintos. También, por ejemplo, tendríamos que a partir de esta información diseñar las medidas. ¿Medidas para qué? Para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Necesitamos promover medidas para promover el entorno organizacional favorable, esto que hemos hablado ahorita. Y también atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral que se presentan en la empresa. Entonces, de manera sucinta, son los 6 puntos que debería llevar a cabo una empresa que quiera cumplir con esta prevención de factores de riesgo psicosocial y también en este momento de la nueva normalidad, pues atenuar este estrés, esta ansiedad que se presenta en los trabajadores, bueno, y en los directivos, en los diferentes niveles de la organización, porque no solo es cuando hablamos de esto y hablamos de trabajadores, no estamos hablando de operarios. La norma, cuando habla de trabajadores, se refiere a todo el personal de la empresa, incluyendo directivos. Todo aquel que trabaja en la empresa es un trabajador para la norma. Entonces es lo que se está buscando protegerlos, ¿no? No, excelente resumen. Ahora, nada más con el tema de la nueva normalidad, estos elementos de la 35
no chocan, ¿verdad? Yo creo que se complementan. ¿O cuál sería tu opinión respecto a las empresas que estamos ahorita pensando, oye, traigo la 35 encima y luego aparte ahora con la nueva normalidad que ya, y aparte porque tenemos que arrancar, ¿no? Porque pues es un impacto para las organizaciones estar parado. Eh, Exacto. ¿Cuál es la relación entre la nueva normalidad y estos requerimientos de la norma? Pues mira, la relación es que la misma documentación que nos está pidiendo ahorita la Secretaría de Salud para el cumplimiento de la reactivación de la actividad económica, social y educativa, pues dentro de ello te están pidiendo que tengas identificado los factores de riesgo psicosocial. Entonces ya viene pedido dentro de la lista 5, viene específicamente este punto. No son excluyentes una de otra. No son excluyentes, es más, son complementarios. Y el Sí. punto mío justamente es ese, hay una gran oportunidad aquí de complementar el cumplimiento de la NOM 035 con la parte de los factores de riesgo psicosocial. Fíjate, déjame te doy otro dato que considero importante. Cuando uno habla con los inspectores del gobierno del estado y preguntas, bueno, ¿y qué están viendo ustedes en las empresas? ¿O por qué están yendo las empresas? Un inspector te dice, ahorita estamos atendiendo a las empresas o yendo a inspeccionar a las empresas que recibimos quejas, porque tienen tanto volumen de trabajo que ahorita ¿qué hacen? Pues ya no pueden ir a tocar puertas al azar, van directamente a las que tienen quejas. Entonces, ¿y quién se queja? Un trabajador no satisfecho en su trabajo o un familiar que está viendo cómo su familiar va a trabajar en condiciones que no son sanas. Entonces, si nosotros trabajamos y no consideramos estos elementos, no detectamos a estas personas que están estresadas, que han sufrido violencia, que han sufrido todos estos elementos, esas personas son los primeros candidatos a colocar una queja que te va a generar una inspección, que te va a abrir toda una caja de Pandora de un montón de situaciones. Entonces, por eso creo que la aplicación de la NOM 035 es muy benéfica para las empresas desde el enfoque preventivo y ese enfoque que te puede evitar inspecciones. Y tienes toda la razón, me hace mucho sentido lo que me dices. Yo creo que el gobierno o los inspectores están visitando a aquellas empresas que tienen quejas, ¿no? Entonces, o empresas grandes. Pero también en los ambientes laborables donde la gente se siente segura, incluida y parte de la solución, ahorita que el problema es para todos, yo creo que el nivel de quejas es importante, ¿no? Entonces, una empresa clase mundial versus una empresa donde no tienen ningún elemento de respeto hacia ellos, seguramente si lo viéramos a nivel quejas, una de otra tendría muchísimas y la otra seguramente las normales, ¿no? Porque siempre hay un 5% de gente que puede tener más estrés que los demás y quejarse infundadamente, pero tienes razón, si tenemos o trabajamos los puntos de la norma aún con esta contingencia, yo creo que podemos cumplir con ambas, ¿no? Con las normas de salud, más aparte con las normas 35 y lo principal, hacer productivas nuestras empresas ahorita que se necesita. Exactamente. Tienes toda la razón. Fíjate, mira, volviendo al caso de los inspectores, ahorita los inspectores tienen tanto trabajo, Francisco, que por ejemplo ya tienen agendado qué van a hacer durante una semana adelante, hasta una semana de visitas que ya están Sí, agendadas y sí. no pueden visitar tantas empresas. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de quejas es muy alto, es muy alto. Y el reto que tienen las empresas para cumplir con todos los requerimientos de la nueva normalidad son muy grandes. Por ejemplo, yo te voy a dar un caso. Aquí cerca de mi home office hay una construcción y hay una construcción grande, significativa. Entonces he pasado por el frente de esta construcción temprano, cuando están entrando los trabajadores. Y yo observo que tienen tapabocas, que le están colocando afuera, están los supervisores revisando que traigan tapabocas, le están dando sus cascos, le están dando material de seguridad y todo, pero no respetan la sana distancia. Entonces ahí donde uno empieza a ver, dice, o yo por lo menos veo, digo, es complejo la aplicación de esa normatividad, porque si bien es cierto, la empresa está haciendo lo posible para que se cumpla, por otra parte, hay detalles que no cuidan y que finalmente pueden generar un contagio. Y a partir de ese contagio, pues puede haber un cierre de la empresa.
Entonces, el reto es Sí, grande. fíjate que lo dijiste muy al inicio. Ahorita le estamos dando un enfoque desde la norma y desde lo que la organización debe de hacer, pero está el otro lado de la moneda. Las organizaciones están hechas por personas y nosotros también como personas tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, tu organización está invirtiendo muchísimo dinero en cumplimiento honesto, auténtico para que tú estés sano trabajando y uno es el que no respeta, ¿no? Uno es como dices, no, te dan todos los elementos, pero tú no los tomas. Y entonces después viene la queja, ¿no? Entonces también Sí, como ciudadanía tenemos que ser muy conscientes y saber que esto no lo va a hacer ni el gobierno ni las organizaciones, lo hacemos nosotros como ciudadanos. sí, pero fíjate, Francisco, que esto me hace acordar de un término que te escuché a ti hace algún tiempo, que hablabas de los pocayoques, Sí, ¿cierto? Y sí, sí, pocayoques, ¿qué es ¿qué es la un qué? pocayoque? Bueno, son elementos que no te permiten cometer errores, ¿no? Por ejemplo, Exacto, en los no, conectores de energía, pues tienen dos patitas de diferente tamaño y otra circular. No puedes ponerlo de otra manera. exactamente. Pero entonces esto también me lleva a la responsabilidad que existe de la empresa. No obstante, tú le des los elementos al trabajador, le des la protección, pero tienes la obligación de verificar que efectivamente el trabajador esté llevando a cabo el procedimiento y los protocolos. Porque me he encontrado, Francisco, con empresas que dicen es que yo ya le entregué tapabocas, yo ya les di gel desinfectante, ya les di esto, pero no los usan. Entonces creen Sí, que con darle los elementos, creen que con darle los elementos ya cumplieron, pero no, la responsabilidad no es ahí, porque si te llega un inspector y la persona no trae tapabocas, no se está lavando las manos, no están cumpliendo los procedimientos que teóricamente debe estar corriendo la empresa, pues la empresa es a la que van a multar. tienes toda la razón. No le quita la culpa, ¿no? Tiene que No le tener, quitan la responsabilidad. bueno, en el modelo Shingo de mejora operacional dice las herramientas y sistemas generan comportamiento. Entonces, no se trata nada más de dar la herramienta o el sistema, se trata de generar toda la cultura para que se dé el comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento esperado en esta situación? La sana distancia, el uso de tapabocas, la limpieza constante de las manos, obviamente, ¿no? Mira, por aquí en el chat de la transmisión en vivo en Facebook, Yesenia Sí. Romero nos pregunta, ¿solo los psicólogos pueden aplicar los mecanismos del diagnóstico? No, o sea, las encuestas como tal, las puede aplicar alguien de la empresa. O sea, no se requiere ser psicólogo, no se requiere nada. Lo que sí nos dice la norma es una serie de lineamientos que debemos tener en cuenta al momento de hacer la aplicación de la encuesta. Nos da instrucciones de procedimiento que se tiene que hacer antes de aplicar la encuesta, durante la encuesta y posterior a la encuesta. Por darte un ejemplo, antes de la encuesta, pues la persona que va a hacer la evaluación se tiene que presentar, les tiene que decir cuál es el propósito, informarles que la información es confidencial, que su información va a ser tomada para toma de decisiones en la organización. Entonces, cada uno de estos pasos se tiene que seguir. Entonces, el perfil no nos va a importar. Ahora, ¿en qué momento sí importa el perfil y que es un psicólogo? El momento en que ahora sí nosotros identificamos a las personas que tienen muy alto nivel de factores de riesgo psicosocial, ya los identificamos y necesitamos que un médico o un psicólogo evalúe la afectación de salud a esta persona. Ahí sí ya se requiere porque ya es un estudio especializado. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Seguimos, Nelson. Seguimos porque el tiempo se me está agotando, Francisco. ¿Eh? No, 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 dale, aquí lo marcamos de 1 hora, pero nos podemos pasar un poquito, no pasa nada. ¿Ah, sí? ¿No nos apagan acá la transmisión? No, no nos apagan la transmisión. Bueno, listo. Entonces sigamos con el punto 5 y nos queda el 5 y el 6. ¿Cómo recuperar la inversión de las empresas? Pues no basta con tener las carpetas donde dicen qué van a hacer, hay que hacerlo. Y mejor aún, dirigir los esfuerzos en la dirección correcta, de manera que logremos una mejor gestión del recurso humano, un mejor clima laboral, una disminución de rotación del personal, absentismo, que disminuyamos el presentismo también, que es importante. Hay empresas que no entienden qué es el presentismo y es cuando tienes un colaborador que está nada más ahí, pero que no está comprometido, que él está ausente en su mente, él no está en la organización en ese momento. Nos puede ayudar también cómo recuperas tu inversión al generar mejores líderes, al mostrarle a los líderes que ellos maltratan al personal. Hay quienes maltratan al personal y cuando nosotros hacemos las evaluaciones nos aparece liderazgo negativo.
o cuando hay liderazgo o entre los compañeros. Me ha pasado cosas interesantes en estas aplicaciones, Francisco, como por ejemplo, que encuentras que los trabajadores se llevan bien entre ellos. Entonces, en relaciones entre el personal, bien, pero relaciones con sus líderes, malas. Entonces, eso me llama la atención, o sea, cómo entre ellos se la llevan bien, pero con el jefe no fluye esa relación. Entonces, ahí también nosotros podemos ayudarles a mostrarles a las empresas, hey, hay líderes que están maltratando a su gente y esto te está aumentando el factor de riesgo psicosocial. Un quinto elemento para que la empresa recupere la inversión que está haciendo en la NOM 035, en disminuir los factores de riesgo psicosocial, pues es la productividad laboral. Ese es el punto, como decíamos ahorita, la otra cara de la moneda. Si yo hago bien esto que hemos estado hablando acá, y si incentivo y genero los mecanismos suficientes, puedo obtener una mejora en la productividad laboral. Y ahí es cuando podemos hablar de un retorno de inversión interesante. Podríamos hacer que esto no sea un gasto, sino que sea una inversión y podemos recuperarla varias veces esta inversión. Sí, siempre va a ser una buena inversión meterle dinero a la gente y su desarrollo. Hay una vertiente de la mejora en donde dice que si tú tienes mandos medios y no los trabajas en temas de cultura y liderazgo, depende de la formación de casa, ¿no? Entonces, aquellas personas en donde les enseñaron, como decimos aquí en México y a la antigua, a golpes, pues ese supervisor va a llegar y sabe que esa es la única manera, porque esa es su creencia, ¿no? Así le enseñaron a él. Caso contrario, te vas a encontrar un muy buen mando medio que tenga todas las cualidades de un líder, porque en su casa se lo enseñaron. Pero si tú como organización no tienes un mecanismo para calibrar esos liderazgos, Exactamente. pues un día tienes uno bueno y otro día tienes uno malo y no sabes. Y fíjate, tienes un buen líder un día, al día siguiente tienes un mal líder Sí. y el obrero es el mismo. Sí. Entonces le está generando, está generando riesgos psicosociales a ese colaborador, a ese trabajador, porque finalmente él está tratando de adaptarse a un estilo y luego le cambian y se adapta al otro estilo. Y me he encontrado con situaciones donde los trabajadores me dicen, a ver, es que nuestros supervisores, cada uno tiene su estilo, pero lo peor que nos encontramos es que si alguien me dice que haga las cosas de una forma y la hago de esa forma, pero me cambian el supervisor, ese supervisor va a decir que como lo estoy haciendo está mal. Y entonces tengo que acomodarme a hacer las cosas como cada supervisor le gusta. Y no puedo llegar y decirle al otro, es que el otro supervisor me dijo esto, porque entre ellos no se la llevan. Entonces Sí, es como mencionarle el enemigo. Entonces se sí. enojan con el trabajador. Entonces en los líderes hay una situación importante y el elemento fundamental de la productividad laboral pues están en los supervisores. Sí, sí, al final del día puedes tener una excelente estrategia, una excelente táctica, un excelente diseño, pero la gente que toca a la gente, si la Exact, manera en que la toca no es la correcta, no va a servir tu estrategia. exactamente. Sí, es bien importante lo que estás mencionando. Bueno, Excelente. ya para terminar, pues la invitación a quienes nos están viendo es que incrementemos la felicidad en el trabajo, es posible, inclusive en casos de pandemia con las que estamos viviendo. Podría uno pensar, es que ahorita es imposible estar contento, es imposible no sentir estrés. Yo creo que es necesario que cada uno de nosotros trabaje para sentirnos bien en el entorno que estamos viviendo. No estamos viviendo un entorno sencillo, es un entorno que nos demanda adaptarnos, nos da cambios, nos muestra incertidumbre, nos genera estrés, pero sin embargo en ese entorno tenemos que adaptarnos y buscar cómo podemos nosotros avanzar, ser productivos. Entonces mi invitación es para que cumplamos con lo que nos propone la norma 035, pero no solamente verla como ese cumplimiento, sino también donde nosotros la utilicemos como una herramienta, como una palanca para incrementar nuestra productividad, que desarrollemos a los líderes de la empresa, empezando por los directores, gerentes y supervisores, para que ellos conozcan lo que es esta normatividad, entiendan cuál es el trasfondo, entiendan cómo les beneficia y que no es un mal negocio, al contrario, es un negocio que les puede ser muy redituable y podemos hablar de retorno de inversión y podemos estar hablando de un 300% si nosotros logramos hacer un proceso de manera correcta. 300% es bastante alcanzable. 3 pesos por cada peso invertido. Fomentar el diálogo social en la empresa para buscar las soluciones más adecuadas, que lo mencionaste tú muy atinadamente. Darle continuidad a este proceso.
vuelvo y digo, no es tener las carpetas, es llevarlo a la práctica, implementar esas medidas y que tengamos nosotros resultados efectivos, medibles. Eso es lo que nosotros te estamos invitando. Y bueno, la persona que nos está viendo, pues la pregunta sería, ¿acepta ese reto? ¿Incrementar la productividad y la felicidad en el trabajo? Si es así, pues estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes. En la página mía aparece ahí en el slide, que es consultoriaempresarial.info. Mi nombre es Nelson Enrique Oviedo Arbeláez, socio consultor Bridge 2B, y estoy en la mejor disposición de que hagamos equipo y ayudemos a las empresas y a las personas. Soy un convencido, la verdad, de que esto vale la pena y que tiene un resultado y un impacto humano, pero un impacto económico. O sea, son las dos cosas y eso es lo que me da satisfacción de poderlo hacer, porque no es hacer algo que sea económicamente viable, pero que perjudique a otros. Eso no me gustaría, pero esto nos permite cumplir esas dos funciones. Algo que te llena de gusto hacerlo y a su vez que impacta los resultados de la empresa y de la gente. Entonces, para mí es muy satisfactorio poder trabajar en estos temas. No, muchas gracias. Los invitamos a que contacten a Nelson en sus redes sociales. Tienes en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Te pueden encontrar con el nombre directo. Ahí tienes varias publicaciones. Y lo dijiste bien, ¿no? O lo dijiste en alguna parte. Tenemos que generar la felicidad, ¿no? Pareciera un tema complicado, ¿no? Pero yo creo que la felicidad da productividad. Sí, Exacto. y está, de hecho creo que es tu eslogan, ¿no? Ah, sí, ahí está, sí, ya recordaba, ¿no? Que tú das productividad y felicidad. Para aquellos que son muy técnicos y todavía no creen que la transformación es a través de la gente, podrá ser un eslogan que es muy romántico, ¿no? Pero Sí, sí, sí. la realidad, y se los digo como una persona que tiene casi 16 años en la mejora continua y que ha podido experimentarla en diferentes estados, países y situaciones. Si tú logras motivar, inspirar a la gente y hacer hablando de la manufactura en particular, la gente quiera regresar y tenga una experiencia de trabajo feliz, se sienta ganadora y regrese a su casa sintiéndose ganadora, la vas a hacer más productiva y el retorno de inversión, el 300% se queda corto. Correcto. Le podemos dar más. Exactamente, tienes toda razón. Un 300% para una pyme está bien, pero Sí, digamos, para una empresa grande, el retorno es muchísimo mayor, muchísimo sí, mayor. Lo sí, que pasa, Francisco, es que yo no menciono cifras tan grandotas porque la gente le genera un poco de duda. sí, Entonces, sí, pues sí. lo que tú estás diciendo es absolutamente claro. Podemos hablar de cifras de retorno de inversión mucho mayores. No, no te vayas tan lejos. El ambiente favorable, los ambientes favorables donde los riesgos psicosociales están bajo control, vamos a decirlo de alguna manera, la gente se siente feliz, es productiva, no hay rotación, no hay ausentismo. ¿Cuánto le cuesta a las organizaciones que falte la gente? ¿Cuánto le cuesta estar contratando gente? ¿Cuánto te cuesta en tu merma, en tu producción estándar? Porque tienes gente nueva todos los días. Nada más que en el iceberg del resultado te concentras solamente en la punta, la de arriba, y dices, pues es que ese es el ahorro. No, fíjate en todo lo que implica tener un ambiente de trabajo favorable donde la gente quiera regresar a trabajar. Y también Exacto. fíjate cuánto te cuesta que lo tengas del lado negativo, porque seguramente tienes defectos de calidad, tienes malas entregas, tienes ausentismo y todo eso es dinero al final del día. Tienes personal que no cumple con el perfil, porque como es tanta la rotación de personal que ya no importa que cumpla o no con el perfil, Francisco, Sí. simplemente es, entra, que, o sea, pásalo, nos urge. Y ya Y, tienen a la persona ahí, y ahí toda la persona va haciendo las cosas como puede, luego se da sí. cuenta que el trabajo no le gusta y sale y se va. ¿Cuánto te cuesta eso? Yo los invito a que lo Claro, calculen. Yo los invito a que lo calculen y que lo ponderen contra cuánto costaría hacer las encuestas y en base a las encuestas y a la evaluación empezar a poner acciones. Sí es dinero, pero el retorno de inversión es inmediato y yo estoy seguro que la ganancia también, principalmente porque la gente que es exacto. cuando no quieres llevar a tu familia es porque algo no está bien. Pero cuando quieres llevar al primo, al tío y vente acá,
son organizaciones seguramente que están en cumplimiento con la NOM 35, aún sin saber, ¿verdad? Porque estamos hablando que Sí, esto no es necesariamente que te la sepas, pero intuitivamente tienes liderazgos positivos que fomentan el diálogo, que buscan la continuidad de la mejora, involucrando al personal, y no le llaman NOM 35, no, no, pero están en cumplimiento. exactamente. Bueno, que para cumplir con la norma, pues sí se necesita que estén las cosas documentadas, Ah, no, que sí, sí, tengan una eso. serie de elementos. Entonces, Pero es también trámite para ellos. es trámite, nos va a ser más fácil. Es que eso que Exactamente. tú estás mencionando es bien importante porque habrá empresas que cumplir con esto no es tan complicado. Es más documentarlo, estructurarlo y hacer algunos ajustes. Pero hay otras empresas, Francisco, pymes, por ejemplo, que no tienen una gestión profesional de los recursos humanos, que para ellos esto es chino. O sea, ellos cuando Sí, empiezas a hablarle de esto y a ver, ¿y por qué necesito esto? ¿Y para qué? ¿Y a quién se inventó esto? ¿Y cómo es que a mí me obligan a hacerlo? Entonces, sí. para ellos es algo que no cuadra. Hay gente, digo, no digo para todos, pero hay personas que no les cuadra esto y es así como que no, no y no, no, se oponen. Pero hay otras personas que como ya tienen esta filosofía, les queda más fácil, más entendible. Es correcto. Así es. Pues esa es toda la presentación, ¿verdad? Así es, Francisco. ¿Ya? Si le cortas a la compartición para que nos vean a los dos. Ah, sí, Y sí. ahí está, ahí debemos estar, ahí estamos los dos. Ah, excelente. Excelente, pues muchas gracias. Al inicio no quise interrumpirte en tu presentación y en tu semblanza. Quería que te arrancaras de lleno. Eh, para mí es todo un gusto y un placer que participes en este podcast, webinar. Al final una plática, creo yo, que puede generar valor para aquellas personas que lo están escuchando. Agradezco a todas las personas que se conectaron y que algunos nos mandaron preguntas. Y este queda grabado en la página de Facebook. También estará en la página de Nelson en YouTube y el audio como podcast en Spotify. Entonces, muchas gracias, Nelson. Nuevamente agradezco que confíes en tu servidor, en iniciativas como estas, y la intención es tratar de compartirle a la gente a través de este mecanismo un poco de la mucha información que tú tienes y toda esa experiencia. Gracias, Francisco. Yo te agradezco muchísimo esta experiencia. La disfruté enormemente. Como siempre, platicar contigo es un gusto. Me siento en confianza, me siento con alegría porque además tenemos coincidencias en el fondo de las cosas, ¿no? Es también ayudar a la gente en buscar la productividad, la excelencia operacional, en servir a los demás, en compartir. Entonces, hay muchas cosas que se siente uno identificado. Entonces, pues eso me hace muy feliz estar acá. Y ojalá, Francisco, no sea la última vez que me invites, ¿eh? O sea, No, para no, que, no, no. Claro, ahí tú tienes mucho que compartir. Como claro, lo dijiste al inicio, eres de habilidades gerenciales, de emprendimiento. Te hemos visto por ahí en Televisa Monterrey, por si no, también, para que vean, también. traemos talento de primera en esta página. Excelente, excelente, sí. No, muchas gracias. Gracias, Francisco. Vamos a despedir la transmisión en Facebook en este momento. En 3, 2, Excelente. 1. Muchas gracias. Finalizar.